Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. De mi gratitud informarles que a lo largo de esta serie de sesiones acerca de varios temas que nos están afectando a nivel global, nacional y sectorial, podemos percibir que necesitamos una reestructuración en la mayoría de los cuatro ámbitos esenciales, en los cuales son el ambiente político, económico, social y cultural. Hoy llevaremos a cabo una sesión acerca del tema político entre estos temas. Este ámbito político no se limita y está en una constante adaptación a lo largo de su historia. Esto debido a que son una gran cantidad de factores los que pueden afectar este ámbito. El efecto principal de la globalización es acentuar la competencia mundial y aumentar el número de competidores por el poder. La disputa por el poder siempre ha sido entre las grandes potencias, pero tras la llegada de la globalización, esta situación está cambiando poco a poco debido a la formación de alianzas o relaciones entre estos actores, países o organizaciones internacionales. Inclusive los mismos gobiernos han tenido que unirse para poder hacer frente a las grandes amenazas o a aquellos que siempre han tenido el poder por años. El objetivo que tiene la política está justamente ligado al orden social, teniendo en sus orígenes una estrecha afinidad con la moral y voluntad, ya que donde se apunta es justamente al bienestar social. La realización de estas actividades que apuntan hacia el bien común, donde los políticos son los encargados de oficiar como mediadores entre los distintos problemas de convivencia que surjan entre los individuos de una sociedad determinada. Es también una de las formas de hacer uso de la fuerza, originalmente como medio u organismo que permita la impartición de penalidades y condenas, hasta lo que hoy en día es conocido como el ejercicio de poder que tiene en sus distintas formas de acuerdo a las constituciones nacionales que los propios gobiernos redactan en su forma soberana, eligiendo la forma de gobierno, como también los distintos organismos que harán uso de ella. La política es también una forma de poder planificar y crear proyectos sociales acorde a los distintos manifiestos de las agrupaciones políticas, siendo estas la participación en la misma una de las formas del ejercicio de la libertad, así eligiendo a sus propias autoridades y mandatarios de acuerdo a estas planificaciones que son denominadas plataformas políticas. Acorde a cada modelo gubernamental a medida de que el gobierno sea del gusto de los electores. Por último, la política es un instrumento para implantar la justicia. Es la corrección de los desequilibrios sociales que se encargan cuando se deja que el mercado sea el único instrumento de asignación de recursos y de distribución de la riqueza. El mercado está creando riqueza y esta es suficientemente ha demostrado por experiencia que el mercado no se distribuye, sino se concreta. Es función y misión de la política no eliminar el mercado, sino hacer todo aquello para que el mercado no fue hecho ni hará, el que es equilibrar y mitigar los desajustes sociales. Por eso es que nos interesa que la política mire hacia el futuro más que el pasado, incluso más que el presente. El pasado es asunto de los historiadores y el presente es asunto de los técnicos, pero el futuro es el asunto de los políticos. Las sociedades necesitan un horizonte histórico hacia el cual dirigirse. Siempre hay un horizonte más allá. Por mucho que avancemos hacia él, el horizonte siempre está por alcanzar, pero ciertamente cuando alcancemos ese horizonte ya tendremos un nuevo cada día. La política es un instrumento del progreso histórico de las sociedades humanas. Siempre hay un mundo mejor al que nosotros tenemos y es misión de la política vislumbrar ese futuro y dotar a la sociedad de medios para caminar hacia él. Aquí la importancia de la política. Bueno, después de esta pequeña introducción, los dejaré con mi compañero Lugo Maya Sergio, que nos acompañará en esta primera mitad para podernos hablar sobre esta agenda en el ámbito político. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigo Mauricio. Es un gusto estar aquí con ustedes y pasaremos a explicar la política a nivel global, regional y sectorial o regional. Para empezar, la política etimológicamente viene del latín politicus, que es un adjetivo de político, del griego politicus, de los ciudadanos, de polites, ciudadano, y de polis, ciudad. Es decir, la política es aquello que involucra a los ciudadanos y los asuntos públicos. En términos generales, el precepto de político remite al arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados,
actividades que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Es la acción del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Cortesía y buen modo de portarse, por extensión, arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un campo determinado. Es decir, el Estado va a estar en constante relación con su sociedad y la sociedad va a ser aquella que va a definir el camino que va a tener un Estado, tanto a nivel nacional como internacional, frente a problemáticas que se le van a presentar. Para reflexionar sobre la política, no es una obligación, por lo menos es un derecho y un deber de todo sujeto social, como ya les mencioné. La sociedad es parte fundamental de la política. Es imperativo participar en la forma en la que se establece el orden, cómo se detente el poder y la autoridad. El poder y la autoridad van a estar siempre ligados. El poder siempre va a ser buscado por aquellos que tienen objetivos, ya sean específicos o en conjunto con otros actores, y la autoridad va a ser aquella que va a presentar el término de justicia y de legalidad en cuanto a la llegada del poder. Es imperativo participar en la forma en la que se establece el orden, como ya les dije. Es decir, el orden va a ser también la, la palabra clave para que una sociedad pueda prosperar y el gobierno lleve a cabo acciones para que tengan una cierta armonía entre los dos. Porque no solo hay que añorar la paz, la estabilidad y la armonía, sino hay que hacer algo para instalarlas. Esto es, no hay que participar de cualquier modo. Los cambios sociales los realizan individuos con conciencia política que buscan resolver conflictos. Hay que tomar posición para convertirse no solo en un observador de los fenómenos políticos, sino desde la muy particular forma de estudiarlos. Participar con las propias destrezas en su solución, porque no solo se es afectado, sino causa de ellos. La política a nivel global. Esta es una pequeña introducción y es el avance de la globalización la que, como ya les mencioné, ha creado nuevas formas de política o nueva reestructuración en la política de los estados, tanto interna como externamente, es decir, con otros países. Ha sido obstaculizado en los últimos años por problemas de diferentes caracteres, tales como económicos, sociales, culturales, etcétera. En este se abordará el de carácter político. Dichos obstáculos políticos están relacionados principalmente en su mayoría con los países que practican políticas de carácter proteccionistas y discriminatorias, practicadas por las naciones opulentas y que a su vez impiden que la mayoría de los países participen activamente en los intercambios comerciales y financieros o simplemente a nivel global en las relaciones diplomáticas. Es decir, no logran globalizarse y si lo hacen es solamente a través de la transnacional residente en sus economías de enclave. La política a nivel global debería tener como principal objetivo el incluir a todos los países sin distinción alguna, el poder entablar una cooperación para poder mejorar la situación de los países en pleno desarrollo o aún no desarrollados, aunque la realidad es que la política a nivel global es controlada y puesta en práctica únicamente por aquellas potencias o países desarrollados, exceptuando a los demás. Actualmente hay países que, por ser potencia, creen que ellos deben de tener todo el poder y de que el escenario internacional en cuanto a la paz y armonía depende de ellos, lo cual no debe de ser así. Por esta razón, es inminente el desarrollar una política mundial que no excluya a ningún país y en donde todos tengan la misma oportunidad de participación y toma de decisiones para equilibrar la desigualdad política, que cada vez se nota aún más y que a su vez está estrechamente relacionado con la globalización y con temas tales como la capacidad comercial, capacidad económica, ya que estas anteriores tienen un gran impacto en la política que cada país tomará y que regirá su actuar en el escenario internacional y sobre todo con unos países más que con otros. Esto debido a los intereses particulares, dejando a un lado los intereses internacionales. En primer término tenemos sociedades pacíficas, inclusivas y acceso a la justicia. La política global siempre está en constante movimiento. Como ya les mencioné, la política siempre se va a tener que adaptar a la situación que se le presente en el escenario internacional. ¿Por qué? Porque si un Estado tiene una postura, otro Estado
que quizá tiene diferentes perspectivas o diferente punto de vista sobre un asunto o una problemática en el cual se ven afectados terceros estados, se tendrán que adecuar para llegar a una solución en conjunto y así no empeorar aún la situación y a los cuales los países tienen que acoplarse, sobre todo cuando se trata de situaciones o problemas de carácter esencial, como lo que estamos viviendo actualmente. Este es un problema de salud en el cual todos los países tienen que actuar en conjunto para poder erradicar y darle una solución lo antes posible. Otro rubro que modifica y genera cambios en la política es la globalización, que incentiva a todos los países a buscar nuevas alianzas y buscar objetivos comunes para así garantizar un ambiente de paz y de cooperación. Es sabido que el sistema internacional está caracterizado porque sus relaciones de poder son asimétricas, siempre han tenido apreciaciones diversas, confrontadas y difíciles de conciliar, por lo que es urgente la necesidad de alcanzar acuerdos multilaterales para solucionar este problema de desigualdad política global. Desde hace pocos años ya no se está usando de manera concurrente el término de acuerdo bilateral. ¿Por qué? Porque la globalización lo que está haciendo es que todos estén interconectados y que de igual forma todos tengan cierta dependencia el uno del otro. Una sociedad pacífica es aquella en donde los humanos pueden convivir de forma armoniosa, ya sea entre un grupo específico de individuos que habitan en un mismo espacio de la sociedad en general. Una sociedad inclusiva también es aquella que reconoce a todas las personas que deberían de tener el mismo valor, lo cual la verdad no se lleva a cabo, solo por la condición de ser humano. La inclusión en la comunidad se da desde la infancia y debe suceder durante toda la vida. Una sociedad inclusiva será aquella sociedad que no tendrá distinción alguna sobre las personas que la conforman, los cuales deberán tener la mayor participación en asuntos políticos, tanto nacionales como internacionales, para obtener esa paz que anteriormente ya se mencionó. Este es la definición del concepto de Amartya Sen, en la cual nos menciona que la inclusión se caracteriza por una experiencia social ampliamente compartida y la participación activa de una sociedad, por la igualdad generalizada de las posibilidades y las oportunidades de la vida que se ofrecen a los individuos en el plano individual y por el logro de un nivel de bienestar elemental para todos los ciudadanos. Aquí podemos notar que esta autora menciona sin querer la paz y una sociedad armoniosa a nivel global. La problemática de la inclusión no es solo, no es en lo esencial una cuestión educativa, sino una cuestión de respeto de los derechos humanos que afecta prioritariamente a las orientaciones de la política en general de un país. Por lo tanto, es indisociable de la forma de concebir el tipo de sociedad y de bienestar al que se aspira, y de la manera en que se concibe el vivir juntos. El hecho de que algunas personas se vean excluidas de una significativa participación en la vida económica, social, política y cultural de las comunidades es uno de los mayores problemas que afectan a nuestras sociedades contemporáneas. Dichas sociedades no son eficientes ni deseables. Este concepto al que hace alusión la UNESCO nos podría decir en pocas palabras que aquella sociedad en donde el gobierno no permite la injerencia o la libre participación de sus ciudadanos, no tendrá gran aspiración a nivel internacional ni nacional. ¿Cómo se obtendrá una sociedad pacífica e inclusiva? La justicia es aquí cuando será el ente esencial para lograr estos dos puntos. La justicia será la base de confiabilidad tanto de los estados-nación a nivel internacional como de las personas a nivel nacional. Partimos de la idea de un nuevo marco del sistema judicial, el cual se ha actualizado para cubrir posiblemente las necesidades de resolución de viejos y nuevos conflictos en la sociedad. Sin embargo, la efectividad de su operación es incierta. Las nuevas instituciones, incluso aquellas con mejor desempeño, seguirán funcionando en condiciones inestables. Piénsese en la jurisdicción electoral o estarán restringidas por su naturaleza. El caso más sonado actualmente es el de Joe Biden en Estados Unidos, en el cual podemos apreciar que la justicia, a pesar de que el Estado tenga unas instituciones como ellos lo manejan fuerte,
unas instituciones fuertes. La verdad es que si la sociedad no está de acuerdo con estas instituciones o con la información que se le proporciona, se verá un conflicto. A pesar del entorno social más pluralista y democrático, la sociedad internacional todavía tiene una tendencia a evadir al sistema legal a través de respuestas condicionadas mediante el uso de la presión y la movilización. Como ya les mencioné, el caso más sonado actualmente, el de las elecciones de Joe Biden frente a Trump, que es la forma habitual de hacer negocios, obtener la satisfacción de necesidades y beneficios en el sistema empresarial con el cliente. Además, también podemos suponer que todavía existen sectores sociales completamente excluidos. Las instituciones encargadas de que se respete y se ponga en práctica la justicia deberán estar en mutuo contacto tanto con las organizaciones internacionales, así como con todos los países necesarios. Esto con el fin de obtener esa confianza internacional que se necesita para que la paz prolifere y sobre todo que los países tengan bien definido que las alianzas multilaterales son sumamente necesarias para tener avances en conjunto. Es, las Naciones Unidas prestan asistencia en la elaboración y la reforma de las políticas y marcos sobre la asistencia jurídica y apoyan el desarrollo de la capacidad de los agentes estatales y no estatales que prestan servicios de asistencia jurídica en asuntos civiles, penales y de familia. El sistema de las Naciones Unidas apoya también la prestación de asistencia jurídica mediante el fortalecimiento de la capacidad de los titulares de derechos. El fomento de los programas de asistencia jurídica para empoderar a los titulares de derecho, en particular a los pobres y grupos marginados, y el apoyo a la concienciación jurídica y a los centros de asistencia jurídica y campañas de divulgación pública, a fin de seguir contribuyendo a la base mundial de conocimientos sobre la asistencia jurídica. El Sistema de las Naciones Unidas ha iniciado un estudio mundial sobre la asistencia jurídica a fin de reunir datos sobre la situación actual del acceso a los servicios de asistencia jurídica en todo el mundo. Para hacer frente a estos desafíos y construir sociedades más pacíficas e inclusivas, es necesario que se establezcan reglamentaciones más eficientes y transparentes, y que los presupuestos gubernamentales integrales y realistas, como es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y que estén de acuerdo a los acuerdos internacionales. Por último, hay que fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular a los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia y promover así las leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. En segundo término, tenemos la revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores con una visión compartida y metas compartidas deberían colocar a la gente y al planeta en el centro. Son necesarias a nivel global, regional, nacional y local. Las alianzas son imprescindibles. Así lo menciona Naciones Unidas. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores son una visión compartida y metas compartidas que colocan a la gente y al planeta en el centro. Son necesarias a nivel global, regional, nacional y local. Si bien es cierto que cada vez son más las organizaciones o empresas que establecen una serie de alianzas para la consecución de un futuro más sostenible, estas no son suficientes. Son necesarias más alianzas para la prestación de servicios fijos masivos que actualmente tienen un costo demasiado elevado para algunos sectores. Por otro lado, en la práctica, es necesaria una acción que movilice, redirija y desbloquee el poder transformador de billones de dólares de los recursos privados para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Los países en vías de desarrollo requieren más inversiones a largo plazo, como en energías renovables, infraestructuras y transportes, u otras como tecnologías de la información y las comunicaciones. En este desafío, el sector público tiene que llevar el timón. La revisión y supervisión de los esquemas de trabajo, los reglamentos y las estructuras de incentivos que permitan estas inversiones deben ser repotenciadas para atraer nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo sostenible a nivel mundial. En este caso, el desarrollo sostenible a nivel mundial no se va a dar si los países con una mejor economía o digamos en términos que están más desarrollados frente a otros,
no se va a tener un gran avance, porque si un país se le propone un, un objetivo de desarrollo sostenible, supongamos el de medio ambiente, pero él no tiene los incentivos o no cuenta con el capital necesario para llevar a cabo estos programas, no va a poder trabajar en conjunto con otros países que sí tienen esta capacidad. Por ello aquí la importancia de que otros países tengan una inversión sobre aquellos que lo necesitan y así tener avances en conjunto. Se deberían de crear medidas para reorientar y mover recursos de los actores globales hacia los países en vías de desarrollo. Todo esto necesitará el impulso de la cooperación internacional, como ya les mencioné. Los mecanismos nacionales de control, como las entidades fiscalizadoras superiores y las funciones de supervisión de parte de los órganos legislativos, deben también reformarse. Esto lo explican las Naciones Unidas. El eje vertebrador de este desarrollo sostenible no es otro que la adhesión a iniciativas destinadas a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, que solo se pueden lograr con el compromiso decidido a favor de alianzas mundiales y cooperación. Sin embargo, el mundo nunca ha estado tan interconectado como ahora. Por ello es necesario mejorar el acceso a la tecnología y los conocimientos con el objetivo de intercambiar ideas y propiciar a la innovación y sobre todo que se lleve a cabo esta cooperación entre países. La revitalización debería ser un proceso transparente, en donde los actores involucrados presenten informes sobre sus prácticas fiscales. Las empresas deberán reestructurarse de tal forma que los objetivos de la empresa o su estrategia de responsabilidad social sean en base a los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo que se presente como una nueva norma o ley a ser respetada a nivel internacional. Las empresas, al ser instituciones con mayor capacidad de generar un cambio, podrían compartir los conocimientos contribuyendo así con la innovación, modernización y sostenibilidad, trazando alianzas entre el sector público y privado con las sociedades civiles, el mundo académico y otras empresas para crear proyectos de contribución, fijándose objetivos que cumplir. Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible es fundamental e imprescindible que, como se mencionó anteriormente, se construyan alianzas entre los países y entre otros actores del planeta, tales como el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, y poner la nueva agenda en el centro de todas las políticas y acciones. Estas alianzas deben construirse sobre los mismos principios y valores y tener objetivos comunes para evitar así una desigualdad en cuanto a la aportación a programas o a los movimientos que se pueden llevar a cabo en los países. Por otro lado, se necesita una acción urgente para movilizar, redirigir y desbloquear el poder transformador de billones de dólares de los recursos privados para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, inversiones a largo plazo, incluida la inversión extranjera directa, las cuales son necesarias en sectores críticos, especialmente en los países de desarrollo. En tercer término, tenemos el fortalecimiento de las instituciones y participación descentralizada. La modernización del Estado y del sistema político administrativo ha sido un imperativo para el desarrollo. En ello ha estado implícita la gobernabilidad. En este proceso de descentralización ha sido planteado como un objetivo en el que convergen dos posiciones, la de quienes pretenden disgregar las demandas y conflictos sociales y reducir mecánicamente los gastos de la administración central y la de quienes promueven el relanzamiento económico y la democratización política del Estado, que posibilitará las integraciones y la participación de los sectores más amplios de la población y en donde las industrias, los inversionistas y el gobierno puedan tener un plan o proyectos en los cuales ambos estén de acuerdo para obtener un desarrollo y sobre todo un fortalecimiento de las instituciones. Es necesario rediseñar el esquema de las relaciones globales, tanto en términos de competencias como de recursos. Sobre el primer aspecto, hay que perfilar un sistema diferenciado que asigne con claridad de las responsabilidades a cada uno de los niveles de la administración pública y el cual sea flexible según el tamaño y con las capacidades y recursos de los países. No se puede pedir a un Estado en pleno desarrollo que ejerza las mismas competencias que uno ya ha desarrollado. El concepto de gradualidad en la asunción de competencias debe ser introducido en la legislación internacional, de manera que la carga de responsabilidades aumente en cuanto a las capacidades y los recursos necesarios para ejercerlas. La descentralización es de carácter político, ya que se refiere a la distribución del poder, que a su vez
La descentralización demanda cambios en la cultura organizativa y los modelos de gestión públicos asociados a las nuevas tareas y responsabilidades que deben abordar las administraciones descentralizadas. La descentralización está dirigida a mejorar la gobernabilidad democrática y el desempeño sustentable del Estado a través de la transferencia de potestades de planificación, obtención, administración, asignación y provisión de recursos a cargo del gobierno central hacia otros ámbitos del gobierno federal, entidades federativas y municipios que incluyen organizaciones sociales y económicas. La descentralización tiene tres grandes metas. Por una parte, induce a modernizar la gestión pública. La gestión pública es un punto clave a nivel internacional. ¿Por qué? Porque si una gestión pública de un país no tiene un buen funcionamiento, mucho menos va a tener un buen funcionamiento, unas buenas acciones que proponer a nivel internacional. En otro sentido, provoca democratizar las relaciones entre los estados a nivel internacional. Y derivado de los dos objetivos anteriores, permite ampliar los márgenes de gobernabilidad para reducir conflictos. Aquí nuevamente vemos el término de paz. Nos referimos a obstáculos y riesgos implícitos en la descentralización. En primer lugar, la descentralización es un concepto usado con poca precisión en el debate político, sin mayor reflexión sobre sus implicancias políticas y técnicas por el conjunto de la función pública, por lo que carece de un consenso político. Por otro lado, desde hacía tiempo, existe un debate importante en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo sobre el papel de las instituciones. Cada vez se piensa y se hace más necesario que las instituciones sean claras y fuertes para que una sociedad se desarrolle. Si las instituciones no le brindan un buen servicio a la sociedad, entonces no va a tener no van a tener ciertas metas o no va a llegar a poder hacer que la sociedad se sienta confiada en estas instituciones, lo cual va a generar un disgusto y va a generar sobre todo movilizaciones y que el gobierno sea modificado, se reestructure. Es verdad que las instituciones fuertes no garantizan de por sí ni el desarrollo ni el bienestar, pero dicho fortalecimiento tiene que estar basado en la cuantificación de la estructura organizativa, sino también en la conformación de organismos públicos o privados, los cuales lleven a cabo sus funciones de manera correcta y sobre todo teniendo aportaciones y participaciones a nivel internacional. Se trata de generar las condiciones políticas para el desarrollo en el sentido más amplio, incluyendo tanto lo económico como lo cultural, como otros muchos aspectos. A nivel nacional, México en los últimos años ha tenido grandes modificaciones y grandes cambios en su política. En los últimos años México enfrenta, entre otros muchos retos, el de llevar a cabo un cambio en el orden político. Este movimiento debe implicar una transformación profunda, real y ascendente, orientada a alcanzar mejores niveles de desarrollo en la vida democrática. No se trata entonces de la sola alternancia en el ejercicio del poder político. No obstante, necesita propiciar vías de participación plural y procedimiento electivo y jurisdiccional lo suficientemente ágil como para permitir la efectividad en el cumplimiento de la voluntad ciudadana manifestada en el voto popular. De igual manera, el cambio en materia política requiere la creación de mecanismos que impliquen el compromiso de gobernantes y gobernados para un ejercicio responsable en sus respectivos roles de mandatarios y mandatantes, lo que hace necesario formar una sólida cultura democrática en la que resalte el ejercicio constante de la democracia, fortalecida con el voto, con la vivencia y con el constante replanteamiento de los objetivos propuestos y de los mecanismos de control ejercidos. En un mundo globalizado, las reglas del juego están señaladas tanto por los factores internos como por los externos. Estos últimos son determinantes para fundamentar las estructuras democráticas del país. Dentro de este panorama poco alentador, México tiene, sin embargo, la gran oportunidad de orientar un verdadero y sólido cambio hacia la democracia. Es de observarse que cada vez hay mayor conciencia por parte de la ciudadanía respecto a la realidad y las posibilidades de la nación referente a un cambio. El pleno ejercicio de los derechos humanos. Desde hace unos años, el desarrollo de los derechos humanos ha mostrado una presencia histórica, jurídica y cultural cada vez más dinámica en la sociedad, concretamente a finales de la década pasada. Y a principios de este siglo ha sido cuando su aceptación, reconocimiento y respeto se constituyeron una permanente aspiración de la mayoría de los países, como lo maneja Osvaldo Gozaín, el cual es un autor que ha trabajado sobre los derechos humanos desde hace muchos años.
La CNDH es una institución que en 16 años de vida institucional ha tenido un desarrollo constante en la historia de nuestro país, debido a que es la institución más fuerte y la única que ha llevado a cabo grandes proyectos y sobre todo grandes planificaciones en la sociedad para que los derechos humanos sean reconocidos dentro de la misma y sobre todo que las personas puedan entender la importancia de estos. Esta situación ha originado que paralelamente a su crecimiento, otras entidades de carácter público y privado se manifiesten con una mayor definida intención de pugnar junto con la CNDH por la observancia y protección de los derechos humanos como un ideal de gran importancia para el avance institucional. Actualmente los principales problemas relacionados con derechos humanos en México son la violencia por actores estatales, crimen organizado, uso de la fuerza por actores no estatales, pobreza y exclusión social, tráfico de personas, drogas y armas e impunidad. México actualmente tiene un gran problema respecto a promover e informar a la sociedad acerca de la importancia de los derechos humanos y sobre todo empezar a llevar a cabo planes específicos y bien estructurados para erradicar este problema. En esta gráfica se presentan las actividades de capacitación, promoción y los participantes. En el sector educativo podemos apreciar que en cuanto a la capacitación acerca de los derechos humanos, se tiene 16.829 casos presentes en el cual las instituciones han tenido digamos, un margen en cuanto a la capacitación sobre la importancia, más que nada, ya que los derechos humanos actualmente solo se manejan en términos de importancia y no sobre todo el de dar una buena definición en cuanto a cuáles son y el cómo deben de ser respetados, porque pues uno cuando toma una plática de derechos humanos o, o quiere leer algo de derechos humanos dentro de un artículo de un libro, dentro de México, es que el término de derechos humanos no está muy bien especificado. En cuanto a la promoción de los servidores públicos, ya sean programas o proyectos, tenemos a 28.486 casos, los cuales tienen un buen principio, pero la verdad es que su etapa en cuanto se le presenta a la sociedad, es decir, el tiempo en el que se llevan a cabo es muy corto, lo cual hace que estos proyectos, la verdad, queden en el olvido. Y aquí tenemos a las organizaciones sociales, las cuales tienen 82.000 casos. Es decir, aquí podemos ver que quien mayor importancia le da a los derechos humanos son las organizaciones sociales, es decir, organizaciones que no tienen que ver nada con el gobierno y que sobre todo ellas tratan de incentivar al respeto de los derechos humanos. México es actualmente un país donde los derechos humanos se ven violados diariamente y en este problema inciden varios factores tales como la corrupción, cárteles de droga, incapacidad en las instituciones de seguridad, como ahorita se los mostré en la gráfica, fomento y preparación a la sociedad acerca de derechos humanos, entre otros. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecida dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y en las leyes. En el caso de México también es importante recalcar que los derechos humanos tienen mayor importancia a nivel internacional. En varios casos que ya ha pasado a lo largo de México, podemos percibir que en cuanto a la violación de derechos humanos, quienes tienen mayor presencia para darles una solución o, o las instituciones que tienen como que más importancia sobre en cómo se va a llevar a cabo la situación sobre instituciones internacionales. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger, respetar y preservar y garantizar los derechos humanos consagrados en favor del individuo. En México, la política debe ser fortalecida principalmente en cuanto a la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública. Aquí es un elemento importante porque actualmente la sociedad mexicana no confía ni en la seguridad que el gobierno le proporciona.
Y esto lo podemos ver en los casos de desaparición forzada, de violación en cuanto a las mujeres, a los niños, a la desaparición de los mismos niños o a la trata de personas. Por eso es importante que los estándares internacionales en los derechos humanos han creado sistemas de información, recopilación y análisis de datos respecto a la violencia de los derechos humanos, en el cual los datos no son tan alentadores para México debido a que la seguridad es un tema demasiado importante y el cual debe de tener un cambio radical. La gobernabilidad nacional. El concepto de gobernabilidad es muy amplio, posiblemente más moderno en términos de la evolución de la política y la ciencia política, que se ha definido como el proceso de gobernar ya sea realizado por el gobierno, el mercado o las redes. El Banco Mundial da una definición más precisa, la cual es como las instituciones y tradiciones a través de las cuales se ejerce la autoridad en un país. Incluye el proceso mediante el cual los gobiernos son designados, supervisados y reemplazados, la capacidad del gobierno para formular y ejecutar eficazmente las políticas adecuadas y el respeto del Estado y la ciudadanía hacia las instituciones que gobiernan las relaciones económicas y sociales entre ellos, que incluye el Estado de Derecho y el control de la corrupción. Aquí, como podemos ver en este término, ya tienen injerencia otros temas que ya tratamos hace algunos minutos, como es el caso de las instituciones y sobre todo la importancia del Estado y de sus políticas y de cómo el gobierno va a emplear ese poder que se le va a conferir la sociedad. La gobernabilidad es entendida como una situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en un contorno o son intrínsecas a este. Este concepto se enmarca en el ámbito de la capacidad de gobierno y se da siempre en un ámbito social, tal en el que se registran demandas de los ciudadanos que son procesadas en menor o mayor medida por el sistema político. Puede afirmarse en una primera aproximación que la gobernabilidad es un sinónimo de buen gobierno. De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos, la OEA, el término gobernabilidad implica estabilidad institucional y política, así como efectividad en la toma de decisiones y la administración, una relación con la continuidad de las reglas y las instituciones, además de consistencia en las decisiones. Una línea más corta entre el input, demanda de la sociedad y el output, resultado del gobierno. Y finalmente, un grado de interdependencia con la gobernanza, por ejemplo, a través del nivel de madurez en una sociedad organizada y su capacidad para asumir responsabilidades compartidas en la implementación de decisiones y en el arte de gobernar correctamente. Aquí nuevamente podemos ver que el término de política va a estar estrechamente relacionado con temas de carácter institucional y sobre todo de la administración de los recursos y las decisiones que los gobiernos o los representantes públicos tengan y que tomen frente a las situaciones. Un elemento fundamental es el actual desprestigio del gobierno, de los partidos políticos, del poder legislativo y en general de las élites dirigentes. Hay una abierta incapacidad de resolver problemas centrales, la impunidad vinculada con la corrupción y la violencia e inseguridad cuyos índices aumentan. La corrupción es una de las principales amenazas contra la gobernabilidad. Y actualmente sabemos bien que el gobierno, aunque lo niega, la corrupción es un punto rojo en el cual se le ha estado dando seguimiento y el cual la verdad es que no se le ha podido dar una solución. ¿Por qué? Porque con un cambio de gobierno, las soluciones no van a ser de un día para otro, ni mucho menos en la etapa en que duró un presidente en el puesto, es decir, 6 años. El muy comentado sistema de anticorrupción se propone como complejidad de estructuras, el cual parece casi diseñado para que no opere. En cambio, se ha retrasado el sustento legal y la designación de elemento esencial, un procurador anticorrupción fuerte e independiente. El país ha estado inmerso durante varias décadas en que la política económica privilegia la estabilidad de precios y la financiera en el crecimiento. Por ello, el denominado modelo de estancamiento estabilizador. En esta gráfica, que es el índice de corrupción en los últimos años, elaborada por la Transparencia Mexicana, el cual es una institución la cual se dedica principalmente a estudiar y analizar los casos de corrupción y de violación a los derechos humanos. Aquí podemos percibir que desde el 2012 hasta el 2009 los resultados del índice de percepción de la corrupción han tenido bueno, han bajado muy poco. Por ejemplo, en el 2012 son 34 en el IPC,
En 2013 igual se mantuvo 34. En el 2014 aumentó. En el 2015 bajó. En el 2016 bajó a 30. En el 2017 a 29. En el 2018 a 28 y en el 2019 a 29. Aquí podemos notar que la corrupción es un tema que todavía hay que darle seguimiento y sobre todo una solución. Un elemento básico de la gobernabilidad es que el estado de las finanzas públicas se sustenta debido a la capacidad del Estado para satisfacer las demandas de los ciudadanos. Su incapacidad desemboca en muchos casos en una crisis financiera. Tenemos un modelo de crecimiento sustentado en las exportaciones que no genera crecimiento. Esto sucede porque, con excepciones, hemos generado una economía de enclave, una gran maquiladora. Hay cadenas productivas hacia afuera, pero no hacia adentro, y el contenido local es muy bajo. Si el gobierno no tiene la capacidad económica de prestar o de brindar los servicios necesarios a la sociedad y sobre todo a las instituciones, entonces no va a tener un apto desarrollo. Las reformas estructurales han sufrido un proceso de desgaste. Las más importantes fueron la energética, la de telecomunicaciones y la educación. Las inversiones petroleras tardaron años en rendir frutos. Algún avance hay en generación de energía eléctrica. Entre tanto, Pemex está disminuido financiera y productivamente, con la caída de la producción y los problemas en las refinerías y los despidos. Las zonas petroleras son azotadas por una aguda depresión económica y social peligrosa. Un elemento fundamental es la actual desconfianza del pueblo hacia el gobierno, los partidos políticos, legisladores y las élites en el poder, y sobre todo a los encargados, a las instituciones encargadas de la seguridad. Aunado a esto, surge una nueva incertidumbre política que, después del cambio de poder en 2018, aún no ha logrado tener un gran grado de estabilidad ni una erradicación de los problemas centrales como la corrupción, impunidad, violencia o inseguridad. Principales amenazas: la gobernabilidad. Se requiere, por tanto, rediseñar una cultura política basada en la inclusión, el respeto a la pluralidad, el combate a toda forma de inequidad, favoreciendo el desarrollo integral de las entidades federativas y del país en su conjunto, favoreciendo al mismo tiempo un entorno democrático y de justicia. Impulsar una política social integral con visión de largo plazo, diseñada e instrumentada de abajo hacia arriba, como condición indispensable para abatir con eficacia la desigualdad y la pobreza que vulneran la democracia y la unidad nacional. Las capacidades nacionales para la Bueno, cooperación compañero, internacional. muchísimas gracias por tus aportaciones en esta primera mitad de la agenda en el ámbito político. Sin duda alguna son aportaciones muy importantes y esperemos que sean tomadas en cuenta para el futuro. Como lo mencionas, estamos rodeados de grandes inconvenientes en este momento, por lo cual se está desarrollando esta agenda como una forma de percibir estos problemas y otorgando de cierta forma unas soluciones, dando ideas para esta situación. De ahora en adelante yo seré el que los acompañe en esta segunda mitad hasta el final. Y en el primer tema donde yo estaré abordando será el de capacidad nacional para la cooperación internacional para el desarrollo. Bueno, el Plan Estratégico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo identifica el desarrollo de capacidades como el principal servicio que ofrece la organización a los países en que se ejecutan estos mismos programas. El desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades obtienen y fortalecen las competencias necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Sí, siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, continuando, para garantizar que una intervención para el desarrollo de estas capacidades sea eficaz, se requiere construir el compromiso político y lograr el patrocinio del desarrollo de capacidades entre los actores claves e incorporarse al desarrollo de estas capacidades a las prioridades nacionales de cada estado. Para esto se requiere un entorno favorable. Este entorno incluye las políticas, legislación, relaciones de poder, normas sociales, que son las que regulan estos mandatos, las prioridades y modalidades de funcionamiento y compromiso cívico en las siguientes partes de la sociedad. El siguiente nivel que nos acompaña sería el organizacional.
Este nivel es de capacidades políticas, acuerdos, procedimientos y marcos de intereses que permiten a las organizaciones funcionar y cumplir su mandato y a las personas aunar sus capacidades individuales para trabajar en conjunto en pro de estas metas que están establecidas para cada estado. Y ya bueno, llegamos al nivel base, que es el nivel individual. Y aquí se incluye la capacidad significatoria de las competencias y experiencias y conocimientos de cada persona que puedan irnos aportando en cada organismo donde se estén desempeñando. Siguiente, por favor. Ahora hemos pasado con las instituciones con mecanismos de democracia participativa. Bueno, es los antecedentes ideológicos haciendo una distinción entre el individualismo y la dignidad de la persona humana. Como individuo, el ser humano no es más que un fragmento de esta sociedad, pero como persona investida de su dignidad y derechos, es depositario de estos intereses y aspiraciones de la sociedad en pleno. Esto quiere decir que es como si fuéramos un mecanismo, este, nosotros como personas somos un engrane y entre todos nosotros hacemos que este llamado Estado funcione y que tenemos que hacer que esto funcione a favor de la sociedad y de del beneficio para poder tener un Estado más sustentable. Bueno, la democracia participativa también es aquella en donde se tiene en cuenta la voz y el voto de cada persona. Es una forma de democracia en la que tienen mayor participación en la toma de decisiones políticas que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. Siguiente, por favor. Continuando con la democracia participativa, es una participación ciudadana mayor que en una democracia representativa, pero en menor medida, que es llamada democracia directa y equivalen muchos de sus mecanismos a la democracia semidirecta. Es como un tipo de punto medio entre estas dos, como decisión participativa y democracia directa. Su mecanismo puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a la ciudadanía sus capacidades de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. En la actualidad se manifiesta no solamente por medio de una diversidad de procedimientos como presupuestos participativos, consejos vecinales o comunidades o consultas comunes. En esta etapa más avanzada del proyecto fundamental de la democracia participativa es la creación de un mecanismo de deliberaciones, mediante el cual el pueblo, con su propia participación, está habilitado para manifestarse por igual con puntos de vista tanto mayoritarios como minoritarios. En este caso, los ciudadanos tienen que tomar conciencia de lo que nos está rodeando, ellos mismos saben lo que necesitan y son los que podrían demandar estas situaciones para que el dinero de sus impuestos no sea malgastado. Siguiente, por favor. Bueno, en México prácticamente nadie puede negar un avance democrático que hemos tenido y ha implicado un cambio en las estructuras políticas y sociales que por un largo tiempo permanecieron estáticas en su esencia y para confirmarlo basta echar un vistazo a la historia remota de este país. Hace un, en el siglo pasado todos vimos los fraudes electorales que se llegaban a hacer. Uno de los más descarados fue con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, nosotros como Sociedad México ha avanzado de este punto hasta donde hemos llegado en esta actualidad, 2021. Hemos visto que esta situación realmente ha cambiado. Como es lógico, este cambio tiene que generar incertidumbre y pone a prueba la capacidad de adaptación de sus protagonistas. En el cambio democrático que vive nuestro país, es también innegable que la sociedad misma ha jugado un papel preponderante, particularmente con una mayor participación en los procesos electorales, tanto en su organización y transparencia, así como en el resultado, que es investir a algún candidato del mandato popular. Lo que nosotros proponemos es que con ayuda del sector privado y el presupuesto otorgado por el gobierno se realicen pequeños programas piloto a través para saber la respuesta que se espera. Y si es que tiene éxito, seguir invirtiendo en estos fondos para que esta idea siga creciendo y no solamente se quede, no supongamos, en el Estado de México o en el Estado de Chihuahua, y esto sea para todo el país. Una vez ya fortalecidas estas instituciones, deberán demostrar que este cambio es el que tanto ha pedido esta población. Como lo hemos mencionado, hemos tenido este cierto avance, pero aún necesitamos avanzar más para poder mejorar como sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora abarcaremos a las ciudades metropolitanas.
Bueno, los estragos que la pandemia tuvo en estas ciudades provocó que se cambiara la manera de trabajar, hacer compras, transportarse y salir a cualquier lugar, prácticamente toda nuestra vida. Y la manera en que se busca hacer frente a esta situación actual es la creación de políticas públicas que den origen a proyectos eficientes, con la coordinación del ámbito federal y estatal, así como el pues, sector público y privado, para que durante los próximos años se busque una solución a estos problemas que se nos van a presentar. Siguiente, por favor. Bueno, seguiremos con las políticas públicas coordinadas con los ámbitos estatal y federal para los derechos humanos de la población. Bueno, las políticas públicas deben buscar el mayor beneficio posible para la sociedad. Deben poder proteger los intereses de la comunidad a través de compromisos entre el Estado, instituciones y ciudadanos. Aquellos problemas o situaciones que la sociedad no puede resolver por sí sola requieren la atención de los responsables de formular e implementar las políticas públicas de México. El estancamiento de la movilidad social requiere una revisión de las políticas públicas de México para promover el bienestar y la prosperidad de nuestro país. Esto requiere una evaluación de las acciones tomadas por el país y las nuevas medidas para satisfacer las necesidades de la gente. Para esto necesitaríamos que la gente ya pueda tomar más conciencia sobre las decisiones que están tomando en su deseo, para empezar desde su colonia, pasando por su municipio, así hasta su estado, inclusive llegando ya al medio nacional. Todo debe empezar por una base donde nosotros mismos seamos los que estamos tomando esta decisión. Siguiente, por favor. Bueno, en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador se han creado estos programas que buscan beneficiar a distintas partes de la población. El cambio de estatus de gerente de oportunidades de México y la visión del gobierno pasado para garantizar los derechos fue asumir la responsabilidad y reconocer que son inalineables, universales y de cumplimiento obligatorio. De acuerdo con esta lógica, se da prioridad a los más vulnerables. Y los programas más importantes que ha tenido este sexenio son los siguientes: el programa de pensión para el bienestar de las personas de adultos mayores, el programa Sembrando Vida, programa del bienestar para las personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, el Programa Nacional de Becas por el Bienestar de Benito Juárez y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. La siguiente, por favor. Bueno, a continuación abordaremos las recomendaciones. Y es que se asignen recursos para utilizar la evidencia y que dejen que alguien se encargue del trabajo de incorporar esta evidencia en el diseño de políticas públicas. El gobierno debe asignar recursos para planes y evaluaciones de políticas a través de sus propios fondos o donaciones. También deben contratar a personas o designar funcionarios para que utilicen los datos y las pruebas al evaluar y planificar nuevas políticas. Crear espacios que incentiven y permiten el uso de evidencias a menudo, las responsabilidades diarias de los responsables de la toma de decisiones que no les dan tiempo para diseñar nuevas políticas o procedimientos. La asignación de espacio físico y agenda específica puede intercambiar experiencias y desarrollar recomendaciones que incluyen datos y evidencia. Prácticamente aquí nosotros como sociedad debemos empezar por el cambio y dejar de votar por gente famosa que no esté capacitada para el tema y realmente ver qué personas que tienen algo interesante que proponer, qué soluciones tienen, están tratando de llegar a estos puestos donde ellos pueden tomar las decisiones, o si no es que están tomando la decisión, están proponiendo algo para un cambio. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos que se buscan alcanzar son los siguientes. El primero es erradicar la pobreza extrema y el hambre. La segunda es lograr educación primaria universal. El tercero es promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres. La siguiente es reducir la mortalidad infantil. Y la quinta es mejorar la salud de la población. Prácticamente todos estos objetivos tratan de cuidar a la población, ya que si a ellos los dejas trabajar, les das las condiciones óptimas, les das seguridad, ellos mismos van a demostrar lo que son capaces, ya que como lo dice aquí, una educación primaria universal, estás educando más a tu gente, por lo cual estos pueden no tener una deserción en un futuro sobre sus estudios y seguir estudiando para ser profesionales y que aporten algo a la sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, también se busca invertir en recopilación de datos administrativos, gestión e intercambio de información entre estas instituciones. El acceso a estos datos es una clave muy importante, ya que se busca una recopilación y desarrollo de sistemas
de datos administrativos que permitirán a los funcionarios públicos utilizar regularmente datos y pruebas en sus planes de gestión y su implementación también puede ser de gran ayuda. También se busca colaborar con organizaciones e investigadores que promuevan el uso de evidencia en políticas y las organizaciones e investigadores con experiencia en general y sintetizar y aplicar datos y evidencia pueden convertirse en socios valiosos para complementar estos esfuerzos entre el gobierno para utilizar datos y evidencia de manera sistemática. Prácticamente se busca invertir muy bien el dinero en personas que realmente sepan lo que están haciendo, como lo mencionaba hace un momento. Este, si se invierte en las personas correctas, si inviertes en la población, ellos mismos te van a demostrar de qué pueden ser capaces de hacer. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el proyecto de efectivos de colaboración nacional e internacional desde el ámbito municipal. Bueno, uno de los ejemplos más claros fue el de 2008 con el proyecto Mérida, prácticamente firmado entre México y Estados Unidos por Obama y George Bush, perdón, Obama y Felipe Calderón. Prácticamente están escribiendo un nuevo capítulo histórico de cooperación y reconocimiento de las responsabilidades compartidas de ambas naciones con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenazan a los ciudadanos en ambos lados de la frontera. Prácticamente, después de su implementación, la iniciativa de Mérida ha construido una nueva arquitectura para la cooperación bilateral en materia de seguridad, proporcionando apoyo tangible a las instituciones mexicanas de seguridad y judiciales, ha impulsado los esfuerzos de los Estados Unidos para detener el tráfico de armas y dinero y demandas de droga. Inicialmente, esta fue firmada por Calderón y Bush, pero la iniciativa Mérida continuaba con Peña Nieto y Obama. Siguiente, por favor. Bueno, México como un actor global responsable promueve una agenda internacional responsable. Para ello, el AMEXID ha establecido un proceso de coordinación con diferentes actores centrales del desarrollo y hemos brindado herramientas y medios para planificar, monitorar y evaluar la cooperación orientada a estos resultados. Siguiente, por favor. Uno de estos puntos de cooperación es la técnica y científica. Esto, como proveedor y socio de la cooperación Sur-Sur, están comprometidos con el desarrollo de la cooperación técnica y científica en áreas prioritarias como la salud, medio ambiente, educación, infraestructura, agricultura, ciencia y tecnología, compartiendo experiencias buenas y prácticas y conocimientos a través del desarrollo. Una institución mexicana donde los desarrollos se convirtieron en oportunidades. Siguiente, por favor. Otra de estas y una de las más importantes es la cooperación académica, ya que la educación abre un mundo lleno de oportunidades para los ciudadanos de cualquier país, pero es una forma especial para los países en desarrollo con oportunidades educativas limitadas. Al brindar becas y programas de intercambio académico para estudiantes, profesores e investigadores y expertos extranjeros, se facilita la promoción y formación de futuros líderes. También se busca afrontar desafíos a gran escala que resultan cada vez más habituales en las empresas que colaboren para actuar desde una perspectiva global, generando un mayor impacto tanto en el entorno empresarial como en el social. Sin embargo, conseguir una iniciativa social que sea financieramente sostenible para las entidades colaboradoras, es decir, que genere pues prácticamente un impacto, pero aparte sea remunerable para la gente, es muy difícil de lograr. Y conseguir estos dos objetivos es clave para asegurar la viabilidad en el tiempo de este proyecto, así como el arraigo y la expansión de este proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, continuaremos con la colaboración con la ciudadanía y el sector privado para un sistema de planeación democrática de Estado sostenible. Bueno, durante las últimas décadas del siglo XX, el mundo en general ha vivido un proceso de profundas transformaciones en distintos calibres. Una de estas grandes mutaciones, sin duda, en América Latina consiguió la expansión de la democracia, así como una opción de gobierno. Es en este escenario no solo donde se configuró una serie de condiciones que obligan a repensar los espacios e instituciones básicas para la organización política y administrativa del Estado, sino que también se generó un conjunto de condiciones sociales que impulsaron o exigieron la construcción de nuevas formas asociativas y de solidaridad social autónomas que exigieron la apertura de los espacios públicos, que después de años fuera de ello, se alzaron con una voz mayor
para una clasificación de nuevos roles predispuestos en torno a la coordinación efectiva. Siguiente, por favor. El afianzamiento de esta forma de gobierno ya no depende solo de que los ciudadanos ejerzan libremente sus derechos políticos, sino de que también estos se involucren en la vida política activamente en los diferentes ámbitos y etapas del quehacer público. Indudablemente supondría una alianza solemne y conjunta para dirigir los procesos o etapas de los procesos públicos democráticos para ver sus resultados congruentes con las necesidades que ellos mismos han demandado. Sí, por favor. Sin duda, el despliegue de estos apoyos de participación ciudadana auspiciados desde diversos ámbitos o por actores sociales o políticos se han vuelto una constante en la conformación de las relaciones entre gobernantes y gobernados, no sin dejar de lado la participación del sector privado, que ha cobrado mucha importancia en cada uno de estos ámbitos debido a la incapacidad en la cobertura pública otorgada en los posibles proyectos dentro de esta actual pandemia. El proceso de un sistema de planeación democrático puede ser tratado como un espacio de interacción y comunicación entre el sistema estatal y social, antes de como un fenómeno que discurre entre lógicas excluyentes e incompatibles entre sí, es decir, como una relación socioestatal, permitiendo el complejo y discursivo momento pertinente en la agenda política, en tanto que se tiene la función de regular el conflicto supuesto en la definición de los temas públicos y de la propia agenda político-social. Es una relación que se encuentra acordada por las nociones normativas derivadas de los significativos de la democracia y de la propia categoría ciudadana. La siguiente, por favor. Bueno, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible sobre lo que implica un desarrollo sostenible en la relación a la implicación no solo meramente del Estado, sino en los distintos niveles, en este caso el locatario o municipal. En este mismo sentido, al mencionar la planeación para un Estado sostenible, es imprescindible mencionar que es entendido como aquel proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de medio ambiente sano, no solamente con los recursos naturales de la actual generación, sino en poner en riesgo la satisfacción de las mismas de las generaciones futuras. Es decir, todo un programa o proyecto para solventar o promover acciones en conjunto por las tres partes se debe mantener esta característica primordial. La ciudadanía, el gobierno y el sector privado deben de colaborar en un mejor espacio democráticamente participativo y colaborativo. La siguiente, por favor. Un ejemplo de que bien podemos hablar, que se contemple en un Estado sostenible es el Plan de Desarrollo del Estado de México de 2017 a 2023, principalmente rigiéndose por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En otras palabras, la incorporación de la esfera global a la concientización de una localidad, que tienen con ejes transversales dicha participación ciudadana para tener un mejor gobierno capaz y responsable. Cabe destacar que la praxis de un sistema corroborativo de sostenibilidad desciende principalmente de la línea transformativa de la sociedad, puesto que refuta los conflictos ecológicos que consigo atentan contra el desarrollo y el progreso de la misma, los cuales incitan en ámbitos de desigualdad y marginación, así como el bajo nivel educativo, que parte de aspectos que destacan en el entorno, donde el favor geográfico, climatológico y ecosistémico se vuelven significativos cuando se muestran en el plano negativo que protagonizan los ascendentes casos de residuos sólidos urbanos generados por la población, al igual que el deterioro del ecosistema y desabasto de agua potable. La siguiente, por favor. Dentro de este paradigma de la actual coyuntura medioambiental se hace presente, más que como temática, la defensa ambiental, como responsabilidad de todos, encontrándose implícitos tanto en la sociedad civil como en instancias públicas y de en privado, lo que las une con mayor firmeza a grupos y movimientos que atienden a la preocupación del presente tema, que plantea una alternativa de modelo de desarrollo en el que se evite la explotación del entorno natural con el objetivo de extremar e implementar un alto nivel de incidencia en lo que respecta a la concientización de la ciudadanía y en definiciones de las políticas públicas y privadas. Algunos de estos programas pertinentes se lograron desarrollar y sirven como precedente y se van a mostrar a continuación. La siguiente, por favor. Uno de estos programas es el programa de apoyo a proyectos sostenibles. Este programa establecido desde el año 2013, en el cual se establecieron con FIRA, que significa fideicomisos en relación con la agricultura, acciones para apoyar y fortalecer los proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.
En México, los sectores agrícola, ganadero, forestal, pesca, rural y principalmente con la implementación de un programa de apoyo financiero y acompañamiento técnico. Pues del 51% del valor del proyecto deberá corresponder a uno o más de los conceptos de inversión elegibles. Algunos de los requisitos para aplicar al programa deberán cumplir con los siguientes lineamientos. El primero es el registro en plataforma digital Pro Sostenible. Contar con un crédito fondeado con recursos de FIRA y operado con un intermediario financiero. El incentivo deberá cumplir oportunamente con los pagos del crédito, así como contar con la opinión positiva del SAT y la constancia de situación fiscal del Infonavit. Las restricciones con las principales condiciones y características del programa son la reducción de costos financieros al monto de los recursos otorgados y están sujetos a la disponibilidad de recursos presupuestales, de igual forma que este apoyo se otorga anualmente. La siguiente, por favor. Otro programa es el Código para la Biodiversidad del Estado de México. Este código para la biodiversidad del Estado de México se plantea la importancia de promover, regular el uso y aprovechamiento sostenible, que para ello es relevante impulsar la conservación, la preservación, la rehabilitación, remediación, el mejoramiento y el mantenimiento de los ecosistemas, la recuperación y restauración del equilibrio ecológico, la prevención del daño a la salud y deterioro de la biodiversidad y los elementos que la componen en su conjunto, la gestión y el fomento de la protección del medio ambiente y la planeación ambiental, el aprovechamiento y el uso sostenible de los elementos de recursos naturales y de los bienes ambientales, la internalización y la distribución en forma justa de los beneficios y costos derivados sustentados en promocionar certidumbre a mercados en el marco de políticas establecidas para el desarrollo de un Estado sostenible en el Estado. La siguiente, por favor. Teniendo como precedentes estos programas que han tenido resultados, la primera recomendación que se debe hacer es que una política de acceso público al Internet y equipos de cómputo, sobre todo a familias que no poseen algún equipo de estos, o en sus hogares, o si es que en sus hogares no se cuentan con las facilidades como para tener Internet, o no se presten sí las condiciones. En caso de lugares de esa índole, se abrirán centros de cómputo que en esas situaciones será para poder comenzar el camino hacia la digitalización. La segunda acción sería una política en el tema de medio ambiente, donde más allá de reforestar se pueda obtener un beneficio tangible más rápido y poder incluir la cultura del reciclaje, ya que se necesita más personal para seguir con estos programas. La última acción es que se tendría como sugerencia sería que una vez que ya se tenga una armonización, se pueda poner presión sobre las instituciones sobre el ejercimiento de sus deberes. Esto para que después de que la gente se involucre más en la vida política, realmente sepan y ejerzan esa presión para que todo lo que ellos están pagando de impuestos se destine en cosas que ellos realmente necesitan para poder continuar con su vida y así seguir apoyando al país. La siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación pasaremos a la sesión de preguntas. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Nos gustó mucho poder abarcar estos temas y ofrecer estas oportunidades de que se tomen en cuenta en algún futuro y si es que tienen algún impacto como se tenían pensado. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Muchas gracias, amigo. Y excelente narrativa. Cualquier duda o pregunta quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.